Antropología filosófica, veámoslo desde el manual de Jacinto Choza. Nos adentra al mundo de la naturaleza humana. Ahí es donde empieza lo interesante. Jacinto Choza no se anda con rodeos. Desde el principio nos dice que definir qué es ser humano es como enfrentarse a una hidra de 100 cabezas. Es como si cada cabeza representara una perspectiva diferente para intentar comprender al ser humano. Desde la biología hasta la psicología, la sociología, la filosofía, todo. Y lo que Choza intenta es conectar todas esas perspectivas, como si armara un rompecabezas gigante. Un rompecabezas que nos ayude a entender la complejidad del ser humano. Y para eso nos dice que el lenguaje ordinario es clave. El lenguaje que usamos todos los días, porque al final del día las grandes preguntas filosóficas y científicas parten de nuestra experiencia cotidiana. Es como si el lenguaje fuera un puente entre lo abstracto y lo concreto. Nos ayuda a aterrizar las ideas complejas en nuestra realidad y a conectarlas con nuestra propia vida. Choza lo expresa de una manera muy precisa. Dice que el lenguaje ordinario es el primer punto de partida y el último marco de referencia del que se plantean y en su caso se resuelven los diversos problemas científicos y filosóficos y los variados conflictos existenciales. Resume muy bien la importancia del lenguaje para comprender al ser humano. Aborda la idea de exterioridad subjetiva que plantea Choza. Imagina que tienes una idea en tu cabeza, un sentimiento, una creencia. La exterioridad subjetiva se refiere a cómo los seres humanos somos capaces de plasmar esa realidad interna en el mundo exterior. O sea, como lo que llevamos dentro se manifiesta afuera de nosotros, a través de nuestras acciones, nuestras creaciones. Piensa en un artista que pinta un cuadro, está plasmando su mundo interior en el lienzo, o un músico que compone una canción, un escritor que escribe un libro. Todos están expresando su subjetividad. Es como si nuestro mundo interior se volviera tangible a través de la cultura, el arte, la ciencia. Y esto nos lleva a otra idea interesante que plantea el autor Choza: la relación entre mente y cuerpo. Choza habla de la inmanencia, o sea, como cada experiencia, cada acción deja una huella en nosotros, nos transforma. Como si todo lo que vivimos se integrara a nuestro ser. Piensa, por ejemplo, en cómo aprendiste a andar en bicicleta. A mí me costó mucho trabajo, pero una vez que ya aprendí, esa habilidad se queda contigo. No solo a nivel físico, sino también mental e incluso emocional. Recuerdo la sensación de libertad que sentí la primera vez que pude mantener el equilibrio. Y esa transformación también está impulsado por lo que Choza llama energía psíquica. Aunque suena algo muy complejo, pero no te preocupes, no estamos hablando de poderes sobrenaturales ni nada de eso. Es esa fuerza interior que nos impulsa a actuar, a relacionarnos con el mundo, a aprender, a crear. Es la chispa que nos mueve a ser quienes somos. Entonces no somos seres pasivos, sino que estamos en constante interacción con el mundo, transformándonos a través de esa interacción. Y esta idea de la transformación nos lleva a un tema fundamental del pensamiento de Choza: la evolución, ese proceso que nos conecta con todas las formas de vida en la Tierra. Choza nos recuerda que la evolución no se limita a los cambios físicos, sino que también implica un desarrollo de la interioridad, la capacidad de procesar información y disponerla en formas cada vez más complejas. La evolución no es solo cuestión de genes y mutaciones, sino también de la mente y la conciencia. Y para ilustrar esto, Choza utiliza una frase muy importante. Dice: a diferencia de la bacteria, la escala de la vida, tomada en su conjunto, tiene mucho que decir. Como si nos estuviera diciendo que la vida, en toda su diversidad, tiene una historia que contar, un mensaje que transmitir. Y una de las formas en que la vida se expresa, que Choza analiza con mucha atención, es la sexualidad. Es un sistema complejo de información y comunicación. No solo un instinto básico de reproducción, sino algo que va muchísimo más allá, que ha jugado un papel crucial en la evolución y la diversidad de la vida. Hasta aquí hemos cubierto mucho terreno, desde la importancia del lenguaje, la evolución, la sexualidad.
muchos temas interesantes. Retomando, la sexualidad para Xhosa no es solo un tema biológico. Él la ve como un sistema complejo, que este sistema de información y comunicación que ha sido clave en la evolución y que ha impulsado la diversidad de la vida. Xhosa habla incluso de una capacidad infinita de expresión a través de la sexualidad. Es como si la sexualidad fuera el motor de la creatividad de la vida misma, una fuerza imparable que generan nuevas formas, nuevas combinaciones, y aquí es donde entra la diferencia entre reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual, según este autor, se basa en la repetición, en copiar un mismo programa genético. Es como si hiciera una fotocopia, una copia idéntica. Mientras que la reproducción sexual introduce la variación, la innovación. Y esa innovación es fundamental para la adaptación, para que la vida pueda responder a los cambios del entorno y para que siga evolucionando. Esto nos lleva a reflexionar en la vida en su conjunto, en la singularidad de cada ser vivo y sobre lo que nos hace únicos a nosotros los seres humanos, porque más allá de lo que compartimos con otros animales, tenemos algo especial. Xhosa habla del conocimiento, la conciencia, la libertad, que son capacidades que nos distinguen y nos dan un lugar único en la escala de la vida. Nos permite comprender el mundo de una manera que ningún otro ser vivo puede, y también nos hace responsables de nuestras acciones, porque al tener conciencia, al poder elegir, ya no actuamos solo por instinto. Nuestras decisiones tienen consecuencias y eso nos lleva a un terreno ético, al terreno de la moral, de la búsqueda del bien. Y a la pregunta por el sentido de la vida, ¿para qué estamos aquí? Una pregunta que nos ha acompañado desde siempre y que cada uno y cada una responde de maneras distintas, dándonos respuestas desde la religión, la filosofía, otros la ciencia, etc. Pero lo importante es buscar, reflexionar e intentar comprender nuestra propia existencia y construir una habilidad que tenga sentido, que sea coherente con nuestros valores, una vida que valga la pena ser vida. Y en esa búsqueda, la conexión con los demás es fundamental. No somos seres aislados, necesitamos el contacto humano, el amor, la amistad, la empatía, justicia, etc. Porque la felicidad no se encuentra en la soledad, se construye en el encuentro en el otro, nos dice el autor, en la búsqueda de un bien común, de un mundo mejor para todas y todos, un mundo donde la libertad, la justicia, la solidaridad sean valores fundamentales y donde cada uno pueda desarrollar su potencial, su singularidad, su propia forma de ser humano. En definitiva, un mundo donde la vida en toda su diversidad pueda florecer. Es una vida con sentido que valga la pena, y es ahí donde entra la antropología filosófica, que nos da herramientas para comprender qué significa ser humano. Es como un mapa para navegar por la complejidad de nuestra existencia, un mapa que integra diferentes perspectivas desde la biología hasta la filosofía y que nos ayuda a conectarnos los puntos para ver el panorama completo, para entender mejor quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y así tomar decisiones más conscientes, más responsables. Y al final se trata de construir un presente y un futuro mejor, un futuro más humano, más justo, más sostenible, donde todas y todos podamos vivir una vida plena hasta donde se pueda. En esta construcción el diálogo es fundamental. Y la antropología filosófica no nos da respuestas definitivas, sino que nos invita a debatir, a cuestionarnos, a encontrar juntos y juntas las respuestas. Y así vamos aprendiendo en el proceso y enriqueciéndonos en el proceso de las diferencias. Después de todo esto, ¿y ahora qué significa para ti ser humano? Cada quien tendrá su propia respuesta, dímelo en los comentarios.